Bien, vamos a incluir un cubo, lo vamos a alargar y lo vamos a dividir en dos y dos segmentos. Bien, vamos a incluir un cubo, lo vamos a alargar, lo vamos a hacer rectangular y lo vamos a dividir en dos segmentos. ¿Acá? Bien. Bien. Una vez que lo dividimos en dos segmentos, lo vamos a editar y lo vamos a dejar editado con esos dos segmentos. Rectangular alargado, no lo van a hacer cuadrado. Hagan de cuenta de que estamos haciendo un brazo. Vamos a hacer cuenta que estamos haciendo un brazo. ¿Verdad? Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar, ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar ahora la siguiente herramienta. Todos vamos a buscar la opción que dice Character dentro de Cinema. Está en menú textual. Está aquí, al lado de MoGraph. Character. Y vamos a buscar la herramienta que dice Joint Tool. Y vamos a dar un clic ahí, en Joint Tool. ¿Okay? Y damos un clic. Bien. Esta herramienta se la puedo utilizar en cualquiera de las vistas. Pero para ser un poco más precisos sobre dónde voy a ubicar la herramienta, me voy a ir a una vista en la que yo pueda ver de manera lateral al objeto. Debería ser en una right, ¿verdad? Pero como el objeto lo agrandé o lo alargué en otra coordenada, lo veo acá en front. Eso es independiente del tema. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Con control sostenido, ¿verdad? Ojo, con control sostenido vamos a crear, miren, 1, 2 y 3 joints, dando un clic, pero con control sostenido. 1, 2 y 3 joints. Si ustedes se dan cuenta, el que ubiqué aquí es justo la mitad del cubo, o la mitad del rectángulo en base al cubo, que dividí en dos segmentos. ¿Okay? Tengo 1, 2 y 3. ¿Ok? En la mayoría de los casos, si tenías activo el cubo, ojo con esta situación, si tenías activo el cubo, los joints van a aparecer dentro del cubo. O sea, iban a aparecer así. Si tenías activo el cubo y creabas los joints, aparece así. Esto es independiente, no importa que aparezcan aquí. Lo único que haces es seleccionar todo el grupo y lo sacas. ¿Okay? Y dejas el cubo libre. No es necesario que el cubo esté, en este caso, que los joints estén dentro del cubo. ¿Ok? Y vamos a ver qué se creó. Bien. Se creó un root o un contenedor de joints, en este caso, que mantiene una coordenada, pero no es un objeto, solo mantiene una coordenada. Y esto me ayuda a dividir los joints de los puntos. Quiere decir que si yo quiero hacer un grupo de joints que no tenga una unión específica, se genera siempre con root. ¿Ok? Y si quiero que el joint se una con otro joint, se lo genera sin root y se forman de esta manera. Entonces tenemos un root, un joint 1, que es el que está aquí, precisamente. Luego tenemos un joint punto 1, que es el que está aquí. Y luego tenemos un joint punto 2, que es precisamente el que está acá. ¿Ok? ¿Qué son los joints? Los joints son uniones. ¿Ok? Y las uniones van a servir para crear flexiones en puntos distintos de un objeto. ¿Ok?
Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a denominarlo, ¿no? Siempre es bueno trabajar con nombres. Vamos a ponerle aquí, en el caso de que sea un brazo. Bien, vamos a ponerle acá, ¿verdad? Brazo también. Este vendría a ser ¿qué? El codo, perdón, el hombro. Este vendría a ser el codo. Y este vendría a ser la muñeca. Ya, es una flexión de brazo entre hombro, codo y muñeca. Sin tomar en cuenta puño ni nada por el estilo. Solo es una flexión de brazo entre hombro, codo y muñeca. Esto es lo que va a hacer mi flexión. ¿Ok? Entonces estamos hablando de uniones que van a controlar el movimiento del hombro, que van a controlar el movimiento del codo y que van a controlar el movimiento de la muñeca. ¿Ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Volvemos a nuestra vista de perspectiva y nos vamos a dar cuenta de que los joints, como estamos trabajando en coordenada 0, se incluyeron dentro del cubo sin ningún inconveniente. O sea, están aparentemente dentro del cubo. ¿Ok? Siempre tienen que estar de esa forma. Los joints tienen que estar incluidos dentro del cubo. ¿Por qué? Porque los joints van a controlar segmentos. ¿Ok? Y yo voy a designar a cada joint qué segmento va a controlar. ¿Ok? Entonces, veamos cómo hacemos que cada segmento sea controlado, en este caso, por cada joint. ¿Ok? Ahora, viene el punto. En realidad, los joints no controlan un segmento, en realidad controlan puntos. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que cuando yo vaya a designar qué puntos se van a controlar, tengo que verificar la cantidad de puntos que tiene mi malla. ¿Ok? Y de dónde a dónde comienza ese control. ¿Ok? Entonces miren, el segundo paso, después de que creamos los joints, vendría a ser en este caso indicarle a mi brazo, ¿verdad? O a mi objeto que se convierta en piel. ¿Ok? Que se convierta en piel para esos joints. Bien, entonces viene lo siguiente. Le digo al brazo, carácter, y busco la opción que dice skin, que está ahí, ¿no? La opción de piel. Bien, y le pongo skin. Y automáticamente acá aparece la opción de skin. Y el skin lo ubico dentro del brazo. Ahí está. El skin dentro del brazo. ¿Qué quiere decir? ¿O qué hace este skin? Le da al objeto, que no es un primitivo, es un segmento editado, le da al objeto la propiedad de convertirse en piel. ¿Ok? ¿Para qué? Para esos joints. Bien. Pero no basta con decirle, ve, te vas a convertir en piel para estos joints. Hay que decirle ahora qué joints van a controlar esa piel. ¿Ok? Entonces para eso, al brazo, le ubicamos un tag que se encuentra aquí en Character Tags precisamente. ¿Ok? Y dentro de Character Tags vamos a buscar la opción que dice, en este caso, weight o peso. ¿Ok? Vamos a decirle a ese objeto, vamos a designarle peso, un peso específico para cada objeto. ¿Ok? O para cada joint. Entonces vamos a inclinar ahí. Weight. Y ahí está, se aplicó weight, se aplicó skin, y ahora falta decirle, ok, ya tengo al brazo convertido en piel y ya tengo un tag que me indica o que me va a indicar cuáles son los joints con los cuales quiero controlar determinados segmentos con un determinado peso. ¿Ok? Entonces busco ahora, acá abajo, si ustedes se dan cuenta, y tengo seleccionado el tag de weight que encontramos aquí en Character Tags, ¿verdad? Weight. Si damos un clic ahí, vamos a ver sus atributos. Y dentro de sus atributos van a encontrar la opción que dice básico y tag. En básico van a tener set bin pose y reset bin pose. ¿Ok? Y junto a ellos un casillero que dice
joints. ¿Ok? ¿Para qué sirve ese casillero? Ese casillero sirve para indicar cuáles son los joints que van a controlar a ese segmento. ¿Ok? Entonces miren, selecciono los joints, incluso con el root, selecciono todo. Cuidado, hacen esto. ¿Ok? Cuidado, hacen esto y arrastran de esa forma. Si hacen esto, solo están seleccionando el brazo. Tienen que hacer esto. Seleccionas todo el grupo de joints. ¿Ok? De nuevo, te ubicas aquí en la opción de weight, ¿verdad? Y en este casillero que dice joints, arrastras todo. El root e incluso los joints. Y lo arrastras hacia acá, hacia el casillero. Y ahí está, ¿no? Brazo, hombro, codo, muñeca. ¿Ok? Y listo. Ese es nuestro procedimiento. ¿Ok? Ahora nos falta indicarle a cada joint qué segmento va a controlar de este brazo, que está convertido en piel. ¿Ok? Entonces nos ubicamos aquí. De nuevo en nuestro archivo. Es más, para hacerlo interesante, vamos a ponerle en display que podamos ver las líneas del segmento. Esto nos va a ayudar a seleccionar de mejor manera los puntos. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que designar a cada uno de estos joints cuál va a ser el segmento que va a controlar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se designa cuáles son los puntos? ¿No? Porque podemos decir, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son los puntos que tengo que controlar? Es muy sencillo. ¿Ok? ¿Cómo se designa? Si yo tengo un punto o un joint en un grupo de segmentos, se pinta estos puntos y el resto hasta llegar al segundo joint que lo precede. ¿Ok? Entonces, como aquí yo tengo otro joint, este joint o estos puntos van a formar parte de este grupo. Y lo mismo acá, ¿no? Pintaré todos los puntos, si es que hubieran más puntos, hasta llegar al siguiente joint. Pero aquí hay algo interesante y vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? ¿Cómo hago para pintar esta situación? Porque todavía no controla nada, todavía falta. Vamos entonces a decirle a la opción de carácter, ¿ok?, que busque la herramienta que se llama Weight Tool. ¿Ok? La herramienta de designación de peso. Si todo está bien, el bloque se va a volver negro. ¿Ok? Y va a aparecer una brocha con un pequeño círculo, ¿sí? Donde yo me paso, medio se alumbra el punto. Todavía no lo vamos a tomar en cuenta, no vamos a hacer nada hasta irme acá a los atributos. Si tú activaste la herramienta que dice Weight Tool, va a pasar esto. Va a aparecer una opción o una pestaña que dice Options y Joints. ¿Ok? Y va a aparecer dentro de Options una opción que dice aquí Strange. ¿Ok? Que la vamos a dejar al 100%. Siempre al 100%. Y la dureza, en donde dice Brush, al 100% también. Entonces recuerden esto. Fuerza al 100% y dureza al 100%. ¿Ok? Para lo cual vamos a encontrar acá otra opción que dice, si ven, Radius, que va a ser en este caso el tamaño de la brocha. Vamos a bajarle a 25. Y miren cómo se hace más pequeño. Vamos a bajarla a 10 para que vean la magnitud, ¿no? Miren, más pequeño. Yo lo voy a dejar en 20 porque realmente la quiero un poquito grande. Ahí está. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ubiqué en este caso fuerza al 100% y dureza al 100%, ahora sí, estoy preparado para pintar, en este caso, los segmentos de ese joint. ¿Ok? Miren cómo se va a ver. Ahora, ¿cómo lo pinto? La primera opción o lo primero que tengo que hacer. Para pintar, yo tengo que designar cuál va a ser el joint que quiero pintar o cuál va a ser el joint con el que voy a empezar. Entonces, miren, empiezo con hombro. Entonces me voy acá. Aquí está el joint de hombro. Muy bien.
y lo empiezo a pintar. Solamente doy un clic sostenido y empiezo a pasar por los puntos. Punto, 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 punto y punto. Se pintó todo este bloque. Aparentemente parece que llegara a estar pintado hasta acá, pero en realidad esto no está pintado porque aquí hay un gradiente. No está acá fuerte como debería estar aquí, ¿no? Eso significa que se pintó todos estos puntos y va a controlar todo este segmento. Si yo tuviera más puntos aquí, me tocaría pintar aquí también esos puntos. ¿Okay? Como no los tengo, pues llego hasta ahí. Y me doy cuenta de que aquí ya tengo otro joint. Entonces, ¿ese joint cuál es? Codo. Selecciono codo y pinto. Y miren, es más, se pinta con otro color para que tengas la diferencia. ¿Okay? Sigo pintando. Solo un clic sostenido. ¿Qué pasa si pintaste algo de más? Suponiendo que estabas jugando y de pronto ¡pum!, se te pintó por acá. Chuzo. ¿Okay? Se pintó por acá, no hay problema. Simplemente control sostenido y con control sostenido despintas eso que se pintó. ¿Ok? Entonces, pintaste hasta ahora codo. Compruebas. Hombro. Ahí está. Los joints de hombro o los puntos que controlan hombro. Luego codo. Y ahora vamos a muñeca. Y aquí viene la primera situación. En realidad, cuando termina con un joint, ¿ok? No es necesario pintar el último joint. ¿Qué significa? Que yo puedo ubicarme en codo y con codo pintar hasta el último joint sin ningún problema. Y miren, solo cuando termina en un joint. Y ahí está. ¿Bien? Entonces pinté, como ya termina aquí en muñeca y no hay más joints, puedo pintar todo sin ningún inconveniente. Y listo. Ahora me ubico en segmento de rotación o herramienta de rotación, doy un clic en hombro o en codo y miren lo que vamos a poder hacer. Vamos a poder mover esto como si fuera un brazo. ¿La muñeca no se va a pintar? No, pues el codo se pinta con todo el muñeco. ¿Ok? Ahora miren la situación. ¿Ok? ¿De qué depende la flexibilidad de este objeto? Depende de la cantidad de puntos que tenga, igual que una deformación. Si yo tengo más puntos en un objeto, la deformación va a ser más interesante o menos intensa. Pero aquí viene una situación que hay que tomar en cuenta. Cuando estamos modelando un personaje, ¿okay?, hay que tomar en cuenta la cantidad de puntos que hay entre segmento y segmento para poder generar un doblez interesante. Aquí, por ejemplo, no tengo una suficiente cantidad de puntos. Pero ¿cómo podría resolverlo? Pero eso no es dependiendo de por ejemplo, si yo quiero hacer ya un robot, ahí sí son menos puntos porque el movimiento es lento. Claro, pero eso es porque estás modelando un robot en este caso. Pero, por eso digo, depende de lo que Ahora, en un robot no vas a utilizar joints. Ya, ese es otro punto. Porque el robot no necesita deformación. Estamos hablando de un robot y de giros con respecto a una base ya específica. Y los joints es más para movimientos humanos. ¿Okay? Entonces, mira, pero ¿cómo controlo aquí la cantidad de segmentos? Ubico el brazo dentro de un hypernorm. ¿Sí es? Y mira. ¿Okay? El control es un poco más flexible, aunque no es del mejor agrado, pero es un poco más flexible. ¿Okay? Porque tengo una mayor cantidad de puntos. Bien. Aparte de que en realidad el hypernorm sirve para suavizar, pero no vamos a crear al final, le vamos a poner. Eso es lo que pasa cuando ponemos al final el hypernorm, por ejemplo. Lo hacemos cuadradote y cuando lo ponemos en el hypernorm y ya le ubicamos todo el joint, se mueve de esa forma, si se deforma bien feo. Por eso es mejor tratar de crear o de darle la forma a punta de puntos y de ahí aplicar los joints y al final los metes dentro de un hypernorm. ¿Ok? Porque así yo puedo crear más puntos de control. Esto sería lo no recomendable, pero bueno, es una opción. Y es mejor que verlo así. Bien.
primera clase de joints. Nos falta mucho camino por recorrer con respecto a joints. ¿Ok? Voy a grabar esta primera clase. Se modifica.